La verdad te hará libre. Estamos bendiciendo a cada uno de los que a esta hora nos acompañan y también estamos ante todo animándoles para que estén con nosotros en esta hora. Queremos compartir hoy una palabra titulada ¿Cómo anular los decretos que provienen de Satanás? Y para esta oportunidad quiero tomar un pasaje que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41. Dice la Escritura: y el filisteo caminaba acercándose a David, y a su escudero iba delante de él. Cuando el filisteo miró en derredor y vio a David, lo despreció, porque era un mozalbete rubio y bien parecido. Y el filisteo preguntó a David: ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David, invocando a su Dios. Y el filisteo dijo a David: ven a mí, que daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces David respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Dios Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy Dios te entregará en mi mano, y yo te heriré, y te cortaré la cabeza, y entregaré la corroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y toda esta gente sepa que Dios nos salva con la espada y la lanza, por cuanto esta batalla es de Dios, y Él os entregará en nuestra mano. Así David, versículo 50, prevaleció sobre el filisteo con la honda y con la piedra, pues hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en mano de David. Por lo cual corrió David, y poniéndose en pie sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, y con ella le cortó la cabeza. Y los filisteos, viendo que su paladín había muerto, huyeron. Encontramos aquí en el libro de Samuel una experiencia que tiene David como hombre de Dios, como rey, frente a un gigante llamado Goliat. Ahora yo quiero que definamos este término, decreto. En el diccionario encontré esta definición: acción y efecto de decretar, decisión que toma una autoridad. Y decretar, que es similar, dice resolver, decidir la persona que tiene autoridad o facultades para ello. Bueno, ¿cómo ilustraríamos este concepto? Un decreto presidencial. Hace poco se dio una palabra por parte del presidente acerca del sueldo mínimo en Venezuela. Y ese día pues se dijo, pero al otro día apareció la Gaceta, que es la resolución, que es, en otras palabras, la palabra que ha dicho el presidente que se tiene que cumplir. Eso es un decreto, eso es una resolución, una sentencia, una declaración que se hace sobre algo. Bien, entonces, ¿qué tiene Satanás para el ser humano? Tiene decisiones o decretos de muerte, tiene declaraciones
de enfermedad, decretos de enfermedad, decretos de escasez, de ruina, decretos de estancamiento y fracaso, decretos de divorcio y separación. Y otro decreto que tiene Satanás para el ser humano, los vicios. Hay gente que de una u otra forma es tomada por un vicio y se vuelve esclava de ese vicio. Bueno, esos son los decretos que el enemigo tiene para el ser humano. Bien, pero aquí encontramos en la Escritura este pasaje donde David sostiene, fíjese, inicialmente usted lee el capítulo 17 y encuentra que Goliat estaba frente a la congregación de Israel y se paró y soltaba, lanzaba todo tipo de palabras sobre la congregación. Y ellos estaban intimidados, estaban llenos de miedo. Incluso el rey Saúl, que estaba allí presente, dice que temblaban sus piernas porque las palabras que declaraba este gigante, que más o menos medía 2 metros con 75 centímetros, eran tan fuertes, diríamos tan penetrantes, que todos estaban aterrorizados. Y hubo un momento donde él iba por la mañana y por la tarde y les declaraba palabras, les lanzaba palabras, en fin. Y eso fue una situación compleja que ellos vivieron durante 40 días. Al cabo de ese término se levanta un hombre llamado David. ¿Quién era este hombre? Era un muchacho que había sido llamado y ungido con aceite por parte del profeta Samuel. Era un muchacho que estaba lleno de fe, que tenía un respaldo por parte de Dios y era el único que podía hacerle frente a este gigante. Y David toma la determinación de ir a enfrentar a ese gigante. Pero bien, ¿cómo lo hace este hombre llamado David? Escúcheme, los decretos que tiene Goliat contra David son los siguientes. En primer lugar dice, se acerca a David, revela el versículo 41, luego lo desprecia, hace burla de él porque era un joven. En tercer lugar dice que Goliat maldijo a David. Escúcheme las palabras que declara sobre este joven. Lo maldice. Y por último dice, decreta, da una sentencia de muerte. Voy a matarte, voy a destruirte. ¿Cómo entonces se levanta David? ¿Cómo lo hace? En primer lugar dice, yo vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. ¿Qué estaba diciendo David? Que es más poderoso Dios que está con nosotros, que está en la vida de cada uno de nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso Dios que Satanás. Y él le dice, yo vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y hoy Dios te va a entregar en mi mano. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba anulando las palabras de maldición y de muerte que Goliat había declarado en su contra. Y dice, te heriré y te cortaré la cabeza. Escúcheme, ¿qué ha pasado en nuestras vidas? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Hay acciones, hay palabras, hay decretos, hay maldiciones sobre cada uno de nosotros que han tenido vigencia y no se han anulado. Por tanto, siguen todavía teniendo
o mejor, haciendo estrago ese tipo de cosas. Entonces hay decretos sobre una persona, hay decretos sobre una congregación, hay decretos sobre una familia, sobre una ciudad, sobre una nación, que se han dado de forma consciente o inconsciente, pero que están circulando en el ambiente, que están circulando en la atmósfera. Si eso no se anula, no se cancela, no se inhabilita en el nombre de Jesucristo, eso sigue teniendo efecto y sigue haciendo ¿qué? Estragos. Pero voy a ilustrarle un poquito mejor acerca de esto. Nosotros, a mi esposa y a mí, Dios nos dio el privilegio de tener 3 hijos. Y cada uno de ellos tiene un testimonio, cada uno de ellos tiene una experiencia que hemos vivido con Dios a lo largo y ancho de estos ya cerca de 23 años que estamos cumpliendo de casados. Pero la experiencia más notoria que yo recuerdo fue de mi primera hija. Ella, mi esposa, cuando queda embarazada, comienza a tener una lucha, comenzamos a tener una lucha porque la niña quería venirse, es decir, quería como abortar. Y ella estuvo cerca de 3 meses, 4 meses en una constante menstruación, donde los médicos no se explicaban cómo eso sucedía. Y nos tocó que internarla en varias oportunidades porque la cuestión era muy fuerte. Yo tomaba la iniciativa de orar, de pedir a Dios para que pudiese seguir adelante ese embarazo. No sabíamos todavía qué era, si era un niño o una niña. Sin embargo, yo imponía mis manos, oraba, declaraba el poder de Dios. Muy bien, la niña nace, nosotros somos bendecidos a través de la llegada de ella a nuestra familia. Pero al pasar el tiempo, la niña tenía más o menos como 1.5 años más o menos, la niña estaba jugaba y había un momento donde ella salía corriendo hacia donde estaba la mamá. Y la niña se ponía blanca, comenzaba a sudar y se desmayaba. Y nosotros es decir, no entendíamos médicamente qué era lo que pasaba. Esto nos traía a nosotros, nos traía una honda preocupación. Nosotros fuimos a los médicos, vivíamos en Maracay, estuvimos allá durante un buen tiempo, se le hizo varios exámenes y no dieron con nada. Estando llorando, Dios me puso en el corazón venir hasta Cúcuta, venir y llevarla a un buen especialista allí, concretamente en una clínica especial. Y nos tomamos la tarea y vinimos juntamente con mi esposa. Fuimos hasta el especialista, se le hizo exámenes, se le hicieron varios exámenes específicamente. Y el médico determinó esto. Le dijo, la niña tiene convulsiones digestivas, por eso ella se desmaya y pierde el control. Y para nosotros, bueno, ya nosotros no sabíamos realmente cómo era eso. Sin embargo, dijo el médico, a la niña hay que colocarle un bolsito allí para que ella durante toda su vida esté tomando medicamentos, porque esta enfermedad es incurable. Nosotros hicimos caso omiso de eso. Nosotros creíamos que Dios tiene el poder para romper, para destruir, para sanar a los enfermos. Y entonces a mí me hicieron una invitación en esos días acerca de a un pastor amigo allí en Cúcuta,
y precisamente tenían una reunión de ayuno, oración por los enfermos. Y nosotros fuimos hasta allá y estuvimos en esa reunión, y hubo un momento donde el pastor se acerca a donde estaba la niña y nosotros le presentamos a Dios a la niña, muy pequeñita, y oramos con tanta fe, convencidos de que Dios podía hacer algo sobrenatural. Y así ocurrió. Cuando oramos, Él rompió con toda maldición, rompió con todo decreto de enfermedad que había sobre su cuerpo. Y entonces nosotros notamos que la niña, escúcheme, nunca tomó un medicamento ni una pastilla, porque el Señor Jesucristo la sanó. Eso se rompió, se anuló, y la niña no tuvo ningún problema en seguir bajo la bendición de Dios. Pero allí seguía vigente un decreto de muerte. Una vez fuimos con la familia, fuimos a comer helados, una noche recuerdo tanto, fuimos todos, y cuando estábamos allí, después de haber comido helados, regresamos hacia la casa, y viniendo, la niña, como son niños, le da por atravesarse en la avenida, en la calle donde íbamos, y venía una motocicleta de esas grandes. ¿Cuál fue la sorpresa? Escúcheme, que la niña se vio casi tomada por la motocicleta, pero no le pasó nada. La miramos, el puro susto. Es decir, donde la agarre la motocicleta la mata, porque era muy pequeñita. Pero, escúcheme, el motociclista cayó con la moto y la moto se desbarató. Lo más increíble. Nosotros nos levantamos, nos fuimos y bueno, le dimos gracias a Dios. Pero continuaba esa sentencia sobre su vida. Un día estábamos en una peluquería, la llevamos a una peluquería de niños, y era un primer piso y segundo piso era donde le lavaban el cabello. Entonces estábamos allí conversando con mi esposa, ella a la niña la subieron, y ella tenía unos zapatos de esos de suela que son resbaladizos. Ella la suben al segundo piso para lavarle el cabello. Se distrae un momento la muchacha que la lleva y ella comienza a correr, y la niña se resbala y cae sobre las escaleras. Yo tan pronto escucho, subo de una forma acelerada y logro detener a la niña. La niña quedó prensada en un escalón. Si la niña hubiese pasado de largo, la niña se hubiera matado, porque era un segundo piso. Al caer se hubiera desnucado, qué sé yo. Cuando nosotros tenemos ya ese conocimiento acerca de que Dios tenía un propósito con ella, tenía algo grande con ella, bueno, había algo que estaba allí vigente. Y entonces nosotros tomamos la iniciativa de comenzar no solo a anular las maldiciones, anular el decreto de enfermedad que había, sino un decreto de muerte que había puesto Satanás sobre ella. Y oramos, escúcheme, desde ese momento a la niña no le volvió a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se rompió algo que estaba haciendo estragos en ella. En casi 4 oportunidades vimos la muerte sobre su vida. Sin embargo, Dios es más poderoso que el enemigo. Ella fue guardada, hoy ya tiene 20 años, y ¿qué he notado yo? ¿Qué entiendo hoy yo? Bueno, el propósito de Dios está siendo vigente en su vida, es decir, ella está en el propósito de Dios, metida en el propósito de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y Dios se ha encargado de guardarla, de protegerla.
Vamos a ir a un video, a una pausa y retornamos para continuar desarrollando este tema titulado ¿Cómo anular los decretos que provienen de Satanás? Continuamos con su programa La verdad te hará libre y estamos desarrollando un tema que enseñé en la noche anterior en la iglesia Nacer de Nuevo, relacionado con cómo anular los decretos, los edictos, las palabras que provienen de Satanás. Y estuvimos mirando acerca de cómo David, un joven, hizo frente a un gigante llamado Goliat. Él declaró palabras de maldición, palabras de muerte, de intimidación sobre una congregación, y ahora lo estaba haciendo frente a un hombre que había sido llamado, ungido para ser rey de Israel. Pero él contrarrestó, él, en otras palabras, canceló esas declaraciones, esos decretos, y finalmente le dio muerte al gigante Goliat. Ahora, hay decretos, hay edictos, hay sentencias que se dieron sobre hombres de la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a mirar que esos decretos se cumplieron. Y decretos donde en su gran mayoría murieron. Por ejemplo, Sansón. Sansón fue un hombre que tuvo un privilegio grande, tenía una fuerza sobrenatural, fruto de no cortarse el cabello. Dios lo llama para que enfrente a los filisteos y Dios tiene un propósito grande con este hombre llamado Sansón. Pero ¿qué ocurrió con Sansón? Sansón tuvo en poco ese propósito de Dios. No fue consciente de que el Señor tenía un plan grande para su vida y que quería, ante todo, cumplir una misión específica allí en ese tiempo. Sansón le gustaron las filisteas. Dice que se enamoró de las filisteas. Y no solamente eso, dice que se unió a las filisteas. Decía, su corazón no era íntegro, no tenía esa, diríamos, esa actitud de vivir en santidad para Dios. Y posteriormente dice que se enreda, se hace novio de una mujer llamada Dalila, era una filistea. Esta mujer, dice, comienza de una u otra forma a trabajar buscando que le revelara el secreto de su fuerza y en varias oportunidades él le decía, mi fuerza era por esto, y le mentía, hasta que finalmente ella logró sacarle el secreto que él tenía. ¿Cuál era el secreto? Que nunca había pasado navaja, nunca le habían cortado el cabello. El Espíritu Santo, dice, que lo dotaba de una fuerza sobrenatural. Lo que estuviese en sus manos lo podía partir y lo podía levantar. Pero ¿qué ocurrió con Sansón? Sansón, después de haber matado a tantos filisteos, dice, le revela el secreto a Dalila, y ese decreto que había sobre él para vencer a los filisteos se le revierte. Es decir, se vuelve en su contra. ¿Por qué? Porque tenía un corazón carnal, un corazón que estaba allí muy separado de la presencia de Dios. Y lo otro, que le gustaban, es decir, su debilidad fueron las mujeres filisteas. ¿Cómo terminó Sansón? Sansón terminó, fíjese,
lo toman los filisteos, le sacaron los ojos, lo llevaron a la cárcel, allí fue objeto de burla. Pero finalmente le pide al lazarillo que lo lleve hasta el templo, hasta donde estaban las columnas del templo, y le pide a Dios que le dé una última fuerza. Y señala la Escritura en el libro de Jueces que hizo una fuerza donde cayeron todas las columnas sobre los filisteos, pero también él murió allí. Una palabra, una declaración en su contra de muerte, y murió. La Biblia dice que solo juzgó a Israel durante 20 años. Otro hombre. Quiero hablarle ahora de Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Fue un hombre que tuvo todas las cualidades, las características y las posibilidades de Dios para ser un gobernante de mucho reconocimiento. Sin embargo, dice la Escritura que Saúl desobedeció a Dios. Se desvió de la voluntad de Dios. Terminó haciendo cosas que desagradaban a Dios, como fue consultar a una divina, consultar acerca de la voluntad de Dios a una mujer que estaba tomada por el enemigo. Pero Saúl no solamente hizo eso, sino que cuando David mató al gigante Goliat, las mujeres que estaban a su alrededor hicieron un coro, como un cántico, como una canción, y decían: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y fue un invento, porque realmente David mató fue a un solo gigante, no mató a 10,000 gigantes, sino a uno solo. Sin embargo, desde ese momento, él determinó darle muerte a David y lo buscó por todos los lugares a donde él creía que estaba David. Y su sentencia era matarlo, destruirlo. En varias oportunidades, él hizo varios intentos por matar a David. Pero ¿qué ocurrió? Escúcheme. Una vez salió a la guerra con sus hijos, salió a la batalla y arreció tanto la guerra que murió. Murió Saúl, murió Jonatán, su hijo, y sus hijos murieron en esa batalla. Es decir, se cumplió ese decreto de muerte. Lo que él declaró, lo que él, en otras palabras, quiso hacer con David, se le revertió y se cumplió en él. La muerte le llegó de esa manera. Pero hay otro hombre llamado Absalón. Absalón era hijo amado de David. Era un joven bien parecido que optó por rebelarse contra su papá, que era una autoridad. Pero en segundo lugar lo hizo frente a una autoridad que era el rey. Entonces, su padre, dice, se rebela frente a su padre, que es una autoridad, pero también lo hizo ante la autoridad que era el rey. ¿Qué quería hacer Absalón? Tomar el reinado. En otras palabras, matar a su padre, al rey, para él quedarse como el rey de ese entonces. Ese decreto se dio en su vida. Dice que David lo amaba, era un hijo especial para David. Y un día dice que en una búsqueda que estaban haciendo acerca del ejército de David, dice que él huyendo lo tomó, lo alcanzó una cuerda y la cabeza de Absalón quedó prensada allí y murió. Es decir, ese decreto que él había declarado contra su padre, contra el rey,
se le revertió, se le devolvió. Y finalmente también murió. Y podríamos hablar de otros hombres en la Biblia que finalmente, ¿qué? Murieron por esos decretos, por esos edictos, esas sentencias que habían sobre sus vidas. Pero yo quiero también ahora mirar hombres que lograron anular esa sentencia, esa palabra de muerte que estaba circulando a su alrededor. Y encontramos un hombre llamado Jacob. Jacob fue hijo de Isaac y de Rebeca. Y este hombre dice que logró arrebatarle, quitarle la bendición que tenía su padre, ya estaba a punto de morir. Y su padre llama a su hijo Esaú para bendecirlo. Él escucha a través de la mamá y hacen una trampa, logrando hacerle ver que Jacob era Esaú. Le preparan una comida, un guisado especial, se lo llevan y él recibe la bendición que le correspondía a Esaú. Cuando Esaú se entera de que Jacob le había robado la bendición, él tomó una determinación y da una sentencia. En el versículo, en el capítulo 27 de Génesis, dice el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre. Y dijo Esaú en su corazón, se acercan los días del luto de mi padre, entonces podré matar a Jacob, mi hermano. ¿Qué declaró Esaú? Muerte sobre Jacob. Jacob dice que es avisado por su mamá. Su mamá le dice, debes huir, debes irte a otro lugar. Y evidentemente él obedece, se va, está un tiempo prudente, cerca de 20 años en la casa de Labán, su suegro, y retorna después de ya tener a su esposa, a su concubina, a sus hijos. Y una noche él sostiene una lucha, una batalla contra un ángel que Dios envía. Y dice que está allí durante toda la noche. ¿Qué se logró allí? Dos cosas importantes. Número uno, dice, Jacob significa engañador, suplantador. Y el ángel le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino te llamarás Israel. Y lo segundo, rompió esa palabra de muerte que había declarado su hermano sobre Jacob. ¿Por qué? Porque ya no era Jacob, sino que Israel. Y entonces él viene de nuevo hasta la presencia de su hermano Esaú, y le trae premios, le trae regalos, le trae la familia, y ese decreto de muerte se anuló, se rompió, se inhabilitó. Y Jacob murió, dice la Escritura, lleno de años, lleno de bendición, con la presencia del Todopoderoso. Pero hay otro hombre llamado Daniel, un profeta. Daniel se caracterizaba por ser un hombre íntegro, un hombre de un testimonio muy, muy especial. Un hombre que amaba a Dios, independiente que estaba a su alrededor lleno de gente pagana. ¿Y qué hacía el profeta Daniel? Daniel se arrodillaba 3 veces al día buscando el rostro de Dios. Sus compañeros buscaban ocasión para que el rey lo sancionara, para que el rey le hiciera algo.
y lograron manipular al rey para que hiciera un edicto, un decreto, que todo aquel que consiguieran que estaba postrado ante otro dios diferente al rey, tenía que ser llevado al foso de los leones. Y allí había una sentencia de muerte. ¿Quién se podía salvar? Imagínense, un lugar donde habían puros leones. En esa sentencia dice que viene sobre el profeta Daniel. El rey determina llevarlo hasta ese lugar. Daniel camina y está toda la noche allí en ese lugar. Pero el rey dice no pudo dormir. ¿Por qué no pudo dormir? Porque él sabía que Daniel era un hombre limpio, íntegro, era un hombre que tenía un buen testimonio, que hacía la voluntad de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, no había por dónde acusarlo. Sin embargo, dice, fue llevado hasta el foso de los leones. Pero ¿qué hace Daniel en ese lugar? Daniel comienza a orar, comienza a anular ese decreto, ese edicto, esa sentencia de muerte que había sobre él, la cancela, y cuando pasa el día amanece y el rey se va corriendo donde estaba Daniel y comienza a gritar, Daniel, Daniel, Daniel. Y Daniel le respondió, aquí estoy, rey, aquí estoy con vida. Y el rey se alegró. Ahora, ¿sabe qué sucedió? Todos los compañeros que lograron llevar a Daniel hasta el foso de los leones, se les revertió esa sentencia. Y dice que fueron ellos llevados al foso de los leones y sus familias. Y todos cuando entraron al foso de los leones, más se demoraron en entrar que ellos inmediatamente murieron. Entonces encontramos que hubo hombres donde vieron la muerte muy cerca. Sin embargo, dice, lograron revertir ese decreto que había en su contra. Dios los guardó, confiaron en el Todopoderoso y hubo algo sobrenatural que ocurrió en sus vidas. Pero nos preguntamos ahora, en la frontera, ¿qué ha habido? Escúcheme. En la frontera han sacado una lista y han determinado dar muerte a toda persona que aparece allí. Y, escúcheme, los que han logrado huir, han salvado sus vidas. Unos se han ido para otras ciudades y han logrado por lo menos guardar sus vidas. Pero lo que quiero decirles es esto. El decreto, la sentencia, esa palabra de muerte, así vaya uno a otro lugar, a otra ciudad, a otro municipio, si no se rompe, si no se cancela, si no se anula, entonces ¿qué va a ocurrir? Sigue teniendo ¿qué? Vigencia. Yo necesito anular, cancelar, inhabilitar esa palabra que proviene del enemigo y declarar lo que Jesucristo vino a traer a la tierra. Él vino a traer vida. La muerte no la trajo Dios, la trajo Satanás sobre el ser humano. ¿Fruto de qué? De haber desobedecido el hombre en el huerto del Edén. Así que si una persona huye y se va para otra ciudad, si no rompe eso, allí lo alcanza la muerte. Y nosotros lo vimos con un pariente de mi esposa y aquí se le dio una sentencia de muerte, se fue para otra ciudad y murió allí. Hubo una muerte, una sentencia que fue establecida. Yo quiero terminar haciendo una oración.
donde le estoy diciendo a usted cómo anular ese tipo de maldiciones, palabras que están sobre nosotros que necesita ¿qué? Romperse. Padre, te doy muchas gracias en esta tarde en el nombre de Jesucristo por permitirme compartir esta palabra, pero quiero ante todo anular toda palabra, toda sentencia que se ha decretado sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi negocio, sobre la ciudad, sobre la nación. Y yo quiero en el nombre de Jesucristo cancelar toda palabra, declararla nula en el nombre de Jesús y declarar vida, declarar bendición, abundancia sobre mí. Muchas gracias por cada hombre, por cada mujer que nos ven a esta hora. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.